A ver amigos, en primer lugar vamos a definir qué es la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es un poco un arte, es una ciencia, es una técnica, es algo práctico y acá vamos a definirlo y lo vamos a ver del siguiente punto de vista. Es una herramienta práctica, técnica que sirve para transcribir en un papel, en un sistema, en archivos o en lo que fuese, pero transcribir a través de un medio, que en este caso lo vamos a hacer en papel y lápiz para que sea simple entenderlo y comprenderlo, las actividades económicas que realiza una empresa, que realiza una organización. Sus actividades económicas las vamos a reflejar mediante escribir en un papel de qué forma se produce cada actividad, qué resultado trae, qué impacto tiene en la economía, qué es lo que mueve, qué pasa con nuestros activos, con nuestro pasivo y con nuestro patrimonio neto y resultados. Bien, dicho esto, vamos a definir entonces qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio neto y qué es resultados. Dentro de la contabilidad, dentro de este sistema donde se representan las actividades de una organización, de una empresa, de un emprendimiento, están lo que se denomina activos. Los activos son aquellos bienes que poseen las empresas, las personas o las organizaciones, aquellas acreencias, o sea, aquellos saldos a favor que tienen. Por ejemplo, si alguien le debe a la empresa, son saldos a favor, ¿sí? Son derechos que tiene a cobrar, por ejemplo, algo, y eso conforman los activos, los bienes que tiene, las cosas que posee, los elementos con los que trabaja, las herramientas y los derechos que tiene a cobrar algo. De esa forma definimos los que son activos. Por otro lado tenemos los pasivos. Vamos a hacer una representación que ya les voy a mostrar cómo se representa en contabilidad los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Digamos que son los pasivos. Los pasivos básicamente son aquellas deudas que tenemos, aquellas obligaciones que hemos contraído por la cual hemos adquirido algo, ¿sí? Y ahí se produce una variación donde nosotros tenemos algo pero lo debemos todavía. Esas deudas, esos pasivos, esas obligaciones se denominan pasivos en las cuentas patrimoniales. Y el patrimonio neto está compuesto por la diferencia entre ambos. Los resultados de la empresa están dentro de ese patrimonio neto en esta clasificación. Entonces, las cuentas patrimoniales, ya vamos entrando en tema, se denominan activo, pasivo y patrimonio neto. Los grupos grandes donde adentro está cada cuenta con su codificación. Pero vamos a hablar de estas variaciones que se producen en estos tres ámbitos. Activo, pasivo y patrimonio neto. Activo es todo lo que tenemos y los derechos que tenemos. Pasivo son todas nuestras deudas y compromisos. Y el patrimonio neto, como lo dice la palabra, es lo que me queda entre lo que tengo y lo que debo. Ese patrimonio neto puede ser positivo o negativo, puede arrojar un resultado positivo o negativo según la posición en la que estemos. Ahora vamos a ver un gráfico donde está representado esto. Bien, mis queridos amigos de contabilidad, esta vez vamos a ver ahora cómo podemos resumir los movimientos en el activo, cómo se reflejan, cómo se escriben a través de esta herramienta que es la contabilidad, cómo se escriben los movimientos del pasivo y cómo se escriben los movimientos del patrimonio neto. Esto tengamos siempre en cuenta que estamos representando la empresa, estamos representando nuestro emprendimiento, estamos a través de un dibujo, que ya lo han visto ustedes, cómo se representan los aumentos y las disminuciones en las transacciones que hacemos, en las transacciones económicas que hace la organización. Entonces ahora veamos cómo se representa en una cuenta T, una famosa cuenta T que tiene una columna de debe y una columna de haber, las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio neto. Veamos un ejemplo que ustedes lo tienen que estar viendo en un gráfico muy sencillo, donde van a ver las cuentas de activo. Las cuentas de activo aumentan cuando se anotan en el debe, o dicho de otra forma, cuando tenemos un aumento de activo, anotamos esos importes en la columna del debe. Cuando tenemos una disminución en la columna del haber, es decir, cuando hay una salida, un egreso, se anota en la columna del haber. Si nosotros tuviésemos
una cuenta muy simple, que es la de nuestra billetera. Si tuviésemos 100 pesos y sacamos 10, anotaríamos los 100 pesos en el debe, los 10 en el haber y nos quedaría un resultado de 90 pesos en la columna del debe. En las cuentas de pasivo vamos a ver ahora que ocurre exactamente al revés. Cuando nosotros tenemos más deudas, tenemos que anotar en el haber, y cuando pagamos nuestras deudas, anotamos en el debe. Es decir, que si nosotros tuviésemos una deuda porque hemos pedido prestado 100 pesos, anotamos en el haber, en la columna del haber de nuestra cuenta de pasivo, que debemos 100 pesos. Y cuando vamos pagando y disminuyendo, anotamos en el debe. ¿Sí? El saldo de las cuentas de pasivo va a ser un saldo acreedor, ¿sí? Que es el saldo de la columna del haber, a diferencia de las cuentas del activo, que tienen generalmente y siempre saldo deudor. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. Avancemos ahora a las cuentas del patrimonio neto. En las cuentas del patrimonio neto, donde están también incluidas las cuentas de resultado, se da exactamente igual que en las cuentas del pasivo. Se anotan sus aumentos, ¿sí?, en la columna del haber y las disminuciones en las columnas del debe. Bien amigos, ¿cómo vamos hasta acá? Pongan en los comentarios cualquier explicación, cualquier algo que necesiten consultar, pongan acá en los comentarios, suscríbanse al canal, sigan para más información. Ahora vamos a hacer un comentario respecto a este cuadro que nos muestra el activo, el pasivo y el patrimonio neto, y representa la posición en la que se encuentra nuestro negocio. Puede ser al inicio, puede ser luego de 6 meses de desarrolladas ya las actividades, o puede ser a fin de año. ¿Para qué nos sirve la posición patrimonial? Para saber dónde estamos parados con respecto a lo que tenemos, a los que son nuestros activos, a nuestras deudas, que son nuestros pasivos, y cuál es el patrimonio neto, cuál es el resultado, qué es lo neto que nos queda después de todas las actividades que desarrollamos, comprando, vendiendo, adquiriendo cosas, comercializando, con todo lo que pagamos, con todas las deudas, si es que hemos contraído deudas, por ejemplo, bancarias, por ejemplo, se anotan ahí también si hemos sacado a cuenta algo y tenemos que pagar por aquello que hemos sacado a cuenta. Ese patrimonio neto, el neto que nos queda entre aquellas cosas que poseemos y los derechos que poseemos y nuestras obligaciones, nos da lo que nos queda en neto, ¿sí? Si nuestro pasivo fuese 0, tendríamos nuestro activo igual al patrimonio neto, o sea que todo lo que poseemos es nuestro patrimonio. Pero como generalmente en el transcurso de la vida de una empresa o de una organización se adquieren deudas o se adquieren obligaciones o se tiene que pagar al mes siguiente algún tipo de deuda, se anota en el pasivo y se genera este cuadro de activo, pasivo y patrimonio neto. Esta posición, este cuadro nos muestra entonces cómo estamos parados, qué es lo que tenemos como empresa, cuáles son nuestros bienes, nuestras deudas y qué nos queda en neto. Dentro del patrimonio neto hay un estado de resultados que es el que nos muestra cómo estamos en relación exactamente a lo que ganamos, no ya a lo que tenemos como activos y como pasivos, sino en cuanto al resultado que hemos obtenido a lo largo de un periodo, generalmente de un año. Hay empresas que lo hacen entre enero y diciembre, otras lo hacen entre julio y junio del año siguiente. Esto no es relevante para los fines de lo que estamos explicando, que es entender lo que es nuestra situación patrimonial y entender lo que es nuestro estado de resultados. El estado de resultados tiene básicamente un grupo de componentes que son todos los ingresos que tuvimos por resultados positivos. O sea, no todos los ingresos son resultados positivos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cobrar una cuenta, pero tuvimos gastos para generar esa venta. Entonces tenemos, por un lado, los ingresos por las ventas, ¿sí? Eso nos genera un resultado positivo, pero tenemos gastos, que son los gastos primarios, son los que nos costó adquirir aquello que vendimos. Si fuese un producto que hemos comprado, ¿sí? Hemos desembolsado dinero para comprar ese producto y después lo hemos vendido. Nosotros hemos vendido generalmente más caro de lo que compramos, entonces ahí se produce un resultado positivo y se anota en una cuenta que se llama ventas. ¿A cuánto vendimos? Durante un periodo de 6 meses vendimos X cantidad de miles o de millones de pesos. ¿Qué costo tuvimos para hacer esas ventas? ¿Cuánto nos costó adquirir esos bienes o cuánto nos costó ese servicio por el cual pudimos después vender a otro precio? Entonces tenemos nuestro costo de ventas.
Este resultado entre las ventas y el costo de ventas nos da un primer resultado que se llama margen bruto. Es decir, yo en general, de todo lo que vendí, cuánto gané, cuánto cobré, ¿sí? Después vamos a ver lo que es ganancia neta, pero cuánto cobré, y de todo lo que pagué de mis costos, cuánto me costaron, ¿sí? Con respecto a estas ventas, ¿sí? Con respecto a estos productos que yo vendí. Esa diferencia se llama margen bruto y es lo que nos deja restar todas las ventas menos todos los costos que tuvimos por las ventas y nos deja un margen bruto. ¿Sí? Acá empieza nuestro cuadro de resultados, empieza a tomar forma cuáles son nuestros resultados respecto a los ingresos por ventas que tuvimos. Luego de ese margen bruto vienen otros gastos que vamos a ver en este cuadro cómo se representan. Bien, mis queridos amigos y amigas, ¿cómo vamos hasta acá, emprendedores y emprendedoras? Vamos entendiendo algo, vamos llevando la contabilidad, vamos entendiendo que es un sistema por el cual se anota de determinada manera, es una técnica. Nosotros vamos a nombrar que es una herramienta en la cual podemos reflejar cómo vamos anotando los ingresos y egresos y los movimientos en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, ¿sí? Y ahora, después de ver la parte patrimonial, vamos a ver comenzamos a ver este estado de resultados entre ventas, costos de ventas y el margen bruto que deja, y ahora vamos a continuar con los gastos que siguen, que se tienen que deducir de ese margen que nos queda, que muchas veces no lo tenemos en cuenta nosotros los emprendedores, y que tienen que ver con lo siguiente: todos los gastos operativos, los gastos generales que tiene nuestro emprendimiento para funcionar y nosotros para poder funcionar. Todos estos gastos están incluidos en un siguiente renglón que acá van a ver en la gráfica, donde están los sueldos, si es que hubiese, todos los gastos operativos, por ejemplo los alquileres, por ejemplo lo que gastamos en celular, teléfono, gas, nuestra factura de GESA, la de luz, etc. Tenemos la depreciación, que en otro apartado vamos a ver que es la depreciación de nuestros bienes, intereses que hemos pagado, es decir, todos esos costos financieros también se anotan acá y entonces se van a restar de nuestro margen bruto de resultado, de ganancia, y se restan todos estos gastos. De esta manera llegamos a un número donde tenemos nuestras ventas, nuestros costos de venta, nuestro margen bruto, la totalidad de nuestros gastos operativos, de nuestros gastos corrientes y no corrientes, y esto nos deja un margen antes de impuestos. A esa utilidad, que con suerte espero que les dé utilidad, se le calculan los impuestos y recién queda la utilidad neta después de impuestos, o el número que dé antes de impuestos, donde se determina realmente cuál fue el resultado neto de toda la operación que hicimos durante un año o durante 6 meses, o donde ustedes deseen cortar. En esta etapa vamos a llegar hasta acá: nombrar las cuentas patrimoniales, nombrar lo que es este balance, que es activo, pasivo y patrimonio neto, nombrar lo que es el cuadro de resultado, básicamente cómo está formado, qué es el margen bruto, qué es nuestro margen neto, ¿sí? De ahí se determinan los impuestos y queda la utilidad después de impuestos, ¿sí? Por ahora creo que esto es suficiente para tener un primer pantallazo. Hemos visto cómo es una cuenta T, hemos visto cómo es el movimiento cuando aumenta el activo o cuando disminuye, cuando aumenta el pasivo, cuando disminuye, cuando nuestro patrimonio neto y sus cuentas aumentan o disminuyen. Hemos visto que eso forma el balance, que es un cuadro que se llama balance. Luego vimos la parte de resultados, que es nuestro cuadro de resultados, nuestro estado de resultados, y cómo se determina el margen bruto y el margen neto y ya la utilidad posteriormente. Amigos, suscríbanse al canal. Vamos a seguir subiendo material respecto a cuestiones técnicas, y ustedes saben que para nosotros el desarrollo personal es algo muy importante, porque la persona que puede crecer, la persona que se puede desarrollar como ser humano, también en la parte profesional va a reflejar ese desarrollo y le va a hacer más fácil, si podemos decir, su vida laboral, ya sea en su emprendimiento o sea en una empresa. Lo importante es tener en claro que las dificultades, los problemas van a ser y son diarios, que tenemos que sacar empuje, fuerza y ganas para seguir, y esa es la parte no técnica que tiene este canal y que también te apoya para seguir adelante aún en los momentos que sean
como este tema que ya hace meses que estamos en cuarentena, con muchas dificultades, pero que tenemos que seguir echándole ganas para seguir. Suscríbanse al canal, sigan compartiendo estos videos, dejen comentarios, comenten lo que necesiten, lo que quieran, si quieren profundizar en algo, si tienen alguna duda. Los espero en el próximo video. Abrazos, saludos, amigos y amigas, nos vemos pronto. Chao.